Estas definiciones son implícitas o implícitas. Desde el punto de vista académico deberían ser explícitas, pero por lo general cada que nosotros consideramos o catalogamos a un individuo, a una sociedad, a una comunidad pobre, es porque estamos partiendo de un concepto de bienestar. Este concepto nos va a permitir siempre definir quiénes son pobres, por qué esas personas son pobres, y nos van a permitir definir las acciones que consideramos pertinentes para superar la situación de pobreza. Hay muchísimas interpretaciones de la pobreza. En general, las que predominan son aquellas que consideran la pobreza en términos absolutos y la que la considera en términos relativos. La pobreza en términos absolutos se establece una concepción de pobres a partir de una teoría de bienestar. Toda aquella persona que de acuerdo con esa teoría tiene o no tiene esas características que se dicen allí, se indican allí, se considerarán pobres o no pobres. La pobreza, la interpretación de la pobreza en términos relativos parte desde una aproximación diferente. Por supuesto que también parte de una concepción de bienestar, pero va a decirnos que las personas son pobres o no pobres en una sociedad dada en función de cómo se define en esa sociedad la pobreza. Un ejemplo un poco tosco, pero que nos puede ayudar a ilustrar esto es, en términos absolutos todos pensaríamos que en nuestro país, en la ciudad de Caracas, los pobres viven en el oeste y los ricos en el este. Sin embargo, bueno, sabemos que en el este hay zonas de pobreza y en el oeste hay zonas de riqueza. Pongámoslo de una forma más simple. Podríamos decir que, por ejemplo, en Caracas los ricos viven en el Country Club y los pobres viven, digamos, en Catia o digamos en Petare. Sin embargo, el método de pobreza relativo te dirá que en Petare y en Catia, aún en, digamos, José Félix Rivas, hay personas que en comparación con las otras que la rodean son más ricas, son ricas. Y en el Country Club, algunas personas en comparación con las otras son pobres. Entonces, el método de pobreza relativa no va a definir en términos lainesianos, siguiendo el paradigma lainesiano, a los pobres en función de una teoría a rajatabla, sino que, y en ese caso se parece más al paradigma lockeano, va a ver qué dice la situación de la persona con respecto al grupo social en donde está inserto. Otra forma de ver esto es decir que una persona que es considerada pobre en Londres posiblemente es rica en Caracas, porque dependiendo de la situación social en donde está inserto, dependiendo de la sociedad, asimismo esa persona va a ser considerada o no pobre. Además de las interpretaciones de la pobreza, tenemos también los métodos para medirla. Ya hemos comentado uno de los enfoques dentro del método indirecto, que es por la línea de la pobreza. Y dentro de los enfoques también conocidos, las necesidades básicas insatisfechas o el desarrollo humano, son enfoques que están insertos entre los métodos de medición de la pobreza por la vía directa. Los métodos que utilizan la línea de la pobreza básicamente parten del ingreso como una forma de medir el bienestar, el potencial, la capacidad de la persona para realizar un consumo. Esos ingresos deben ser suficientes para que las personas cubran las necesidades básicas. Dentro del método indirecto, la persona obtiene ingresos que le van a permitir realizar ese consumo. En el método directo, por el contrario, no se considera el potencial para consumir, sino el consumo efectivamente realizado, la capacidad, y además de eso hay otros elementos también que se consideran y que van a estar en los materiales que les he enviado para leer y para hacer las comprobaciones de lectura. Allí van a poder conseguir mejores ejemplos y una mayor y una visión más amplia de estos temas que estoy tratando en estos videos a manera de tips. Dentro del método indirecto, hay varios enfoques: el consumo calórico, el costo de las necesidades, el método relativo y el método subjetivo. El consumo calórico por lo general tiene que ver con una canasta normativa que se fija y que la persona debe tener los ingresos suficientes para adquirir esta canasta normativa. Básicamente es alimentos, no incluye vivienda, no incluye educación, solamente la adquisición de alimentos. Esta canasta normativa se hace tomando en consideración
una línea de ingesta calórica establecida. Por lo general se utilizan 2100 calorías, pero esto puede variar de país en país. Estos alimentos además no solamente se toman en cuenta las calorías, sino también los hábitos de consumo en el país o en la región en donde se define el consumo, la canasta normativa. Otra forma, otro enfoque dentro del método indirecto es el costo de las necesidades. No solamente ya el consumir, el adquirir alimentos, sino el costo de la educación, el costo de la vivienda, etc. Está el método relativo, ya lo conversamos antes. En este método la persona se considera pobre o no pobre en relación con el grupo social en donde está inserto, y el método subjetivo, en donde a la persona se le pregunta directamente si se considera o no se considera pobre en función de un ingreso que para esa persona es el mínimo necesario para vivir. Aquí tenemos la canasta alimentaria normativa para Venezuela, correspondiente al mes de octubre del 2013. Esa canasta normativa nos las da el INE. Fíjense que esta canasta nos va a indicar el precio, el consumo y el costo por persona y por hogar tipo. Generalmente el INE considera que el hogar tipo en Venezuela está integrado por 5.2 personas. Y el costo de esta cesta normativa es, de acuerdo con el INE, 3.161 bolívares con 37 céntimos. Es importante destacar que todos los hogares que tengan ingresos iguales o menores a 3.161,37 se consideran que son hogares que están en condición de pobreza extrema. Nótese que lo que esta cesta indica es alimentación solamente. Si este grupo familiar de 5.2 personas tienen ingresos iguales o inferiores a esta cesta normativa, estas personas van a estar en condiciones de pobreza. Viendo de una manera resumida los alimentos, vemos que, de acuerdo con el INE, si la persona es sola, el costo por persona de esta cesta normativa es 612 bolívares, pero si está inserta en un grupo familiar de 5.2 personas es de 3.161 bolívares. No solamente eso, podemos además apreciar, de acuerdo con el INE, cuáles de los rubros de esta cesta normativa tiene mayor peso, es decir, es importante para el hogar. Nos damos cuenta que es frutas y hortalizas. Se lleva el 28.5% del monto total de la canasta normativa. Pero además, con este cálculo podemos ver cuál sería la condición de pobreza para distintos niveles de hogares. Por ejemplo, para un hogar con 4 personas, para un hogar con 2 personas. ¿Qué nos dice esto? Esto nos indica que la línea de la pobreza no va a ser una sola, sino que va a depender de la cantidad de personas que habiten en el hogar. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 niveles de pobreza: uno para una persona que vive sola, una para una persona que vive en un hogar con 4 o 3 personas adicionales, y una para un hogar con 5.2 familias, o miembros más bien. La composición de la cesta normativa va a ser importante. No olvidemos además que en esta cesta normativa no está incluido alquileres, no está incluido la salud, ni vacaciones, ni recreación, solamente el consumo de alimentos. Además, no existe una sola cesta normativa para toda la ciudad, para todo el país, porque los gastos en alimentos no son igual en Caracas que, por ejemplo, en Mérida. Aquí tenemos el costo de la canasta normativa de los años 2010 al 2013. 2013 está hasta el mes de agosto. Fijémonos que en Mérida constantemente el costo de la canasta normativa es inferior, es el mínimo en comparación con las otras ciudades, y que en Maracaibo y Caracas constantemente tienen los costos más elevados. Nosotros podemos hacer rápidamente un ejercicio para ver, comparando de diciembre a diciembre, diciembre de 2011 a diciembre de 2010, diciembre de 2012 a diciembre de 2011, cuál ha sido la tasa de variación de esta canasta normativa. Recordemos que si se asume como pobre hogares con 5.2 miembros que tienen ingresos inferiores o iguales a esta cesta normativa, esa persona estará en condición de pobreza extrema.
Si además a eso le agregamos este análisis, que es la tasa de variación, el incremento en el costo de esta cesta, eso nos podrá dar ideas de cuánto más pobre fueron las personas que pudieron o no adquirir esta canasta normativa. Vamos a hacerlo de diciembre a diciembre, y también vamos a hacer la tasa de variación anual, así como en el mismo año el costo de esta canasta normativa se incrementó, y al final de año cuál fue el acumulado, y luego además hacer la diferencia de diciembre a diciembre. Aquí vamos a utilizar otra fórmula para hacer la tasa de variación. Quiero que se fijen cómo lo estamos haciendo en esta ocasión, y quiero además que noten que es exactamente igual, me va a dar exactamente igual hacerlo de esta forma que hacerlo de la manera en que lo hemos venido haciendo. En el 2010, de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, la canasta normativa sufrió un incremento de 25%. Entre octubre y entre diciembre 2012 y diciembre de 2011, esta canasta normativa sufrió un incremento del 25%. Es decir, a la persona, si llega a tener el mismo sueldo, ese grupo familiar llega a tener el mismo nivel de ingreso entre el mes de diciembre de un año con respecto al siguiente año, fue 25% más pobre. En amarillo tengo subrayada la tasa de variación de la canasta normativa de diciembre a diciembre, y en blanco la variación acumulada anual. Fíjense que la variación acumulada anual es mucho menor que la variación cuando la observamos de diciembre a diciembre. Además, notamos que en todas las ciudades la canasta normativa, el costo más alto estuvo en Caracas. De la variación de diciembre a diciembre fue de 137% entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011. Fue de 137% la variación acumulada, ¿no? Perdón, si tomamos en cuenta todas las variaciones acumuladas de diciembre de 2010 hasta diciembre de 2012. Si las personas mantuvieron el mismo nivel de ingreso, fueron 137% más pobre, una manera de ilustrar la aplicación de eso. Ahora, si vemos nada más la variación anual de enero a diciembre cada año, la variación en la tasa, en los precios de la canasta normativa para Caracas fue de 118,31. De todas estas ciudades, en donde hubo una menor variación fue en el eje Puerto La Cruz Barcelona. En este eje, el costo de la canasta normativa solamente se incrementó de diciembre a diciembre 2010-2012 en un 103%, en tanto que en las variaciones acumuladas de enero a diciembre nada más el 92,67% para el mismo lapso. Sin embargo, Maracaibo y Caracas fueron las ciudades más caras en términos de la canasta normativa. Por otra parte, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que bueno, si ustedes tienen el sueldo mínimo y le aumenta año con año, de la misma forma no es lo mismo ganar el sueldo mínimo en Ciudad Guayana o en el eje Barcelona-Puerto La Cruz que ganar el sueldo mínimo en Caracas o en Maracaibo. En ambos casos su nivel de pobreza es mayor en Caracas o en Maracaibo que en Ciudad Guayana o en el eje Barcelona-Puerto La Cruz. Utilizando nuestras funciones ya conocidas, contar sí y la función sí, podemos rápidamente ver cuántas de estas ciudades mantuvieron un nivel
de costo de la canasta por encima del país, del promedio nacional, y cuántas de ellas por debajo del promedio nacional. Otra cosa que podemos hacer también con la información que nos suministra el INE es nuevamente ver aquí la variación año con año. Aquí la variación está dada desde el 2008 al 2013. Podemos sumar la variación interanual, la variación anual de enero a diciembre, y también podemos hacer la comparación que hacíamos antes, la variación diciembre a diciembre. Fíjense que una cosa que es sumamente interesante, la información para el año 2003 está hasta el mes de agosto, y ya el costo de la canasta normativa es en el año 2013, solamente hasta el mes de agosto, es de 39.81%, o sea, 40% se ha incrementado el costo de la canasta normativa en lo que va de año, en lo que iba de año 2013. Este valor es muchísimo más alto que, por ejemplo, las variaciones acumuladas en los distintos años, o la variación tomando en cuenta de diciembre a diciembre. La variación 2008-2009, por ejemplo, es de 16 a 22%, en tanto que a nivel del 2008 la canasta normativa tuvo una variación de 16.22%. Déjame rectificar porque lo dije mal. La variación acumulada en el año 2008 de la canasta normativa fue de 16.22%, y si yo hago la comparación 2008-2009 fue de 22.10%. Aún en ninguno de los años la variación acumulada de mes a mes o la tasa de variación interanual llega a tener el nivel que ha tenido la canasta normativa, el aumento de la canasta normativa, únicamente entre los meses de enero y agosto del 2013, de un 40%. ¿Qué nos quiere decir esto? Siguiendo el ejemplo que hemos venido dando, eso quiere decir que una persona que no ha tenido un cambio en sus ingresos es 40% más pobre en el mes de agosto con respecto al mes de enero. Su pobreza crítica, su pobreza extrema se ha incrementado, por decirlo de alguna manera, en un 40%.